Muy buenos días, apreciados estudiosos. Bienvenidos el día de hoy a nuestra videoclase. Por aquí nos comenta Jamie que no tiene audio. ¿Ya me pueden escuchar? Me confirman por el chat, por favor. Listo, perfecto. Entonces les voy a compartir la presentación para que iniciemos el día de hoy. Esta presentación está relacionada con la primera entrega del proyecto de investigación, ¿sí? Es la actividad número 3 y tiene como propósito principal orientar el proceso según los criterios establecidos en el aula y explicarles el formato GDFM 010 que debe acompañar las entregas, pero adicionalmente en el caso del programa de salud y seguridad en el trabajo, también vamos a conocer un poco los formatos que se han dispuesto para el desarrollo del curso. Recordando un poquito lo que hablábamos en la clase pasada, ustedes saben que dentro de las opciones de grado, la que se ha seleccionado para este programa en particular es el desarrollo de la consultoría científico-tecnológica. Teniendo eso presente, entonces vamos a conocer un poco cómo se lleva a cabo el proceso investigativo. Todo proceso investigativo inicia con una idea de investigación, ¿sí? Lo primero que hacemos al iniciar un proyecto de investigación es pensar cuál es el tema que vamos a abordar y en qué contexto lo vamos a hacer. Es uno de los pasos más difíciles y que toma más tiempo. Hay que ser muy cuidadosos al momento de seleccionar el tema, teniendo en cuenta qué tan fácil va a ser para mí como estudiante poder acceder a la información que yo necesito. En el caso suyo, que van a realizar una consultoría, qué tan viable es que la empresa me brinde la información que yo requiero para el desarrollo de mi proyecto. Qué tan viable es que me abran el espacio para el desarrollo de ese proyecto en particular. Entonces, bajo este y muchos otros criterios, ustedes se les va a facilitar la selección del tema. Una vez han seleccionado el tema, entonces pasarán a el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es definir o describir esa problemática que nosotros vamos a abordar. Más adelante les digo cómo lo van a hacer o cómo lo deben hacer. Una vez definido el problema, entonces se establecen los objetivos del proyecto. El objetivo general, los objetivos específicos, seguido de la construcción del marco teórico. El marco teórico es ese rastreo bibliográfico que ustedes deben realizar para identificar a los autores representativos dentro de su campo de formación y quienes van a respaldar la posición frente al proyecto a desarrollar. Luego del marco teórico deben definir el diseño metodológico del proyecto. Esto hace referencia al enfoque del proyecto que puede ser de tipo cualitativo, cuantitativo o mixto, a el diseño como tal, que puede ser experimental o no experimental, y al alcance del proyecto, si es un proyecto de tipo descriptivo, explicativo, correlacional, entre otros. Una vez definido esa parte metodológica, entonces van a formular la hipótesis del proyecto. La hipótesis del proyecto es esa posición que ustedes intentan defender con el desarrollo del proyecto, si es esa idea fuerza que ustedes van a querer comprobar. Esta puede estar enfocada en una posición positiva o negativa, pero orienta el desarrollo como tal del trabajo. Luego de esto, entonces se selecciona la población y la muestra que hará parte de mi proyecto de investigación, pues en dado caso amerite participantes. Se definirán entonces los instrumentos de recolección de información necesarios para desarrollar el proyecto y luego se analizarán los resultados y se construirá el documento final. Este documento final tiene como propósito principal mostrar al público esos hallazgos, esos resultados que ustedes obtuvieron con la realización del proyecto de investigación. Muy bien, miremos entonces cuáles son los lineamientos de esta tercera actividad. Esto que ustedes están viendo en la pantalla es la plantilla de la actividad como tal.
ustedes la van a encontrar igualita dentro de la asignatura. Entonces, esta primera parte de la plantilla les dice el nombre de la actividad que corresponde a la entrega de investigación 1, cuál es el tiempo requerido para el desarrollo de la misma y las competencias que ustedes van a alcanzar con su desarrollo. Luego, entonces, se le explica al estudioso qué debe hacer. En este caso, lo que ustedes deben entregar en esta primera actividad dentro del formato de presentación del informe técnico que acompaña a la consultoría es la construcción de la introducción y el planteamiento del problema. Adicionalmente, deben incluir la justificación del proyecto que ya la han elaborado previamente en la actividad 2. Aquí más adelante está muchísimo más claro qué es lo que deben subir a la plataforma. Entonces, lo primero es el plan de trabajo diligenciado con las actividades proyectadas a realizar en la organización. Lo segundo es el cronograma de actividades diligenciado según los lineamientos establecidos. Lo tercero es el formato de presentación de informe técnico con los puntos solicitados, introducción, planteamiento del problema y justificación. Y por último, la carta de solicitud de la empresa participante, ¿sí? Donde deja claro que acepta al estudioso y solicita la consultoría. Además de todo lo que hemos mencionado, ustedes van a encontrar un material de apoyo. En este caso, el libro de metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri, que les va a servir para ampliar sus conocimientos y despejar muchas dudas. También se tiene el manual de normas APA diseñado por la Universidad Manuela Beltrán. Es muy importante que tengan en cuenta este manual porque los estudiosos suelen cometer muchos errores al momento de citar, ¿sí? De incluir esa información bibliográfica, esas citas bibliográficas en el documento, dado que hay varias formas de hacerlo. Y también presentan muchos inconvenientes en la construcción de las referencias bibliográficas. Sumado a esto, cada actividad les propone a ustedes unas palabras claves con un enlace externo para conocer la definición de cada una de ellas. Por último, entonces se encuentran los criterios de evaluación de la actividad. En este caso, los criterios de evaluación son bastante generales, enfocados en la presentación del informe técnico, pero adicionalmente pues existen unos criterios ya en la parte disciplinar cuando ustedes presentan su plan de trabajo con las actividades a desarrollar. Muy bien, entonces conozcamos cada uno de los formatos. Iniciemos con el plan de trabajo. Aquí tenemos una imagen de ese formato que ustedes van a encontrar dentro de la asignatura como formato 3, plan de trabajo para consultorías. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, pues inicia con unos datos académicos muy sencillos, con los datos del estudioso, con los datos de la organización y luego si entramos con la evaluación como tal en esta fase 1. Esta fase 1 se compone de varias columnas. La primera es el ítem que se verifica, ¿sí? ¿Cuál es ese ítem que ustedes van a estudiar dentro de la organización? ¿Y cuál es el criterio para la evaluación de ese ítem? ¿Cómo se va a verificar? Estas son las dos columnas que ustedes tienen que construir para esta entrega, para la actividad 3. Ítems que se verifica y criterios para evaluar el ítem. ¿Por qué hasta ahí? Porque todavía no han iniciado con la ejecución de la consultoría. Una vez inicien, entonces empezarán a alimentar las demás casillas, ¿sí? A describir o a consignar en estos espacios cuáles son los hallazgos por parte del estudioso. Aquí tienen ustedes un ejemplo de un plan de trabajo diligenciado. En este caso es un estudioso del programa de salud y seguridad en el trabajo. Él ha tomado la línea de investigación de ergonomía. Entonces, sus ítems a verificar dentro de la organización son los siguientes. El componente ambiental de iluminación, el componente ambiental de ruido, ambiente térmico, el componente de infraestructura, instalaciones y pues muchos otros que aquí no se los alcanzo a mostrar. Y él está definiendo en esta columna cuáles son esos criterios que él va a utilizar
para evaluar el ítem y poder decir la organización cumple o no cumple, la organización está bien o la organización necesita mejorar. Entonces, esto les puede servir como guía y así para cada una de las líneas de investigación que ustedes seleccionen, basados en la parte disciplinar de salud y seguridad en el trabajo, pues definir los aspectos a evaluar y los criterios de evaluación. Como la videoclase queda disponible en el aula, ustedes lo pueden consultar en cualquier momento. Conozcamos entonces el cronograma de actividades. El cronograma de actividades simplemente es la organización de cada una de las intervenciones que ustedes van a realizar. En este caso, no es relativo al programa de salud y seguridad en el trabajo, pero es un cronograma genérico. Entonces les sirve como ejemplo para que ustedes miren y puedan construir el suyo. En este caso, la estudiosa lo está trabajando de forma trimestral, pero un cronograma básicamente lo que les pide es describir cada una de las etapas, las actividades a desarrollar y proyectarlas en el tiempo que tiene establecido la duración del programa de formación con cada una de sus fechas, ¿sí? Entonces también aquí les dejo este apoyo. Muy bien, pasemos entonces al informe técnico. ¿Qué se les está pidiendo a ustedes para ese informe técnico que acompaña la consultoría? El informe técnico incluye la portada, la introducción, el problema de investigación y la pregunta orientadora y la justificación. En esta actividad no se les están solicitando los objetivos, ni general ni específico. Sin embargo, yo lo he incluido en esta presentación porque la siguiente videoclase ya está bastante lejana. Entonces, quiero dejar desde ya este punto claro para que una vez entregada esta actividad ustedes tengan claridad, valga la redundancia, de cómo deben construir los objetivos que se les va a solicitar en la siguiente entrega. Empecemos entonces con la introducción. La introducción es ese espacio destinado para explicar el tema que se ha seleccionado y la forma en que se va a abordar en el cuerpo o en el desarrollo del documento. Esta introducción debe dar muestra de una visión general del proyecto, debe incluir términos conceptuales relevantes que se manejarán en el cuerpo del documento, debe dejar clara la pertinencia y los objetivos de dicho producto y no debe confundirse con el resumen. Para cada uno de los puntos, según el formato que ustedes deben utilizar, deben tener en cuenta cuál es la extensión máxima en páginas solicitada. Luego de la introducción, entonces tenemos la construcción del problema de investigación y la pregunta orientadora. El problema de investigación está básicamente construido en 4 párrafos. El primer párrafo que representa los antecedentes del problema y define sus posibles causas. Se deja claro cuál es la problemática que está presentando la organización y cuáles son sus posibles causas. Seguido de este primer párrafo, entonces tenemos el párrafo que aborda el enunciado del problema dentro del contexto particular. Luego tenemos el párrafo donde se realiza la delimitación, ¿sí? O el alcance del problema. Por último, entonces se construye el párrafo de la pregunta orientadora. Esta pregunta tiene unas características y es que debe ser coherente con el objetivo general y con el título del proyecto de investigación. Un tips que yo les doy siempre a los estudiosos es tomar el título del proyecto de investigación y tratar de redactarlo en forma de pregunta, teniendo en cuenta que una pregunta orientadora siempre debe iniciar con palabras como qué, cómo o para qué. Por ejemplo, ¿qué beneficio representa para la empresa X la realización de un estudio ergonómico en sus instalaciones? Entonces, el proyecto de investigación, al desarrollarse, va a dar respuesta a ese interrogante. Seguimos entonces con la justificación. En la justificación, el estudioso debe indicar por qué el tema planteado genera interés y qué aportes realiza en futuras investigaciones. Dentro de la justificación, entonces se expone la relevancia de realizar el proyecto, ¿sí? La relevancia de abordar el tema específico, las razones para abordarlo en ese contexto seleccionado por ustedes, la contribución que tiene el proyecto a la solución del problema identificado.
Deben dejar claro por qué resulta innovadora. También describir los impactos a corto y a largo plazo y consignar quiénes se van a ver beneficiados con el desarrollo del proyecto. Por último, entonces, miremos los objetivos. Empecemos con el objetivo general. El objetivo general se define como el propósito del proyecto de investigación, ¿sí? El proyecto de investigación tiene una razón de ser y esa debe quedar plasmada dentro de este objetivo general, el cual debe ser coherente con el título y, como les había dicho, con la pregunta orientadora. Siempre un objetivo, sea general o específico, inicia con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, describir, analizar, explorar, identificar, entre otros. Miremos entonces la estructura de un objetivo. Inicia con verbo en infinitivo, luego entonces se define el qué se va a realizar y el para qué. Esta estructura tienen que tenerla muy en cuenta para la construcción del objetivo porque yo la tengo muy en cuenta en el momento de evaluarlo. Pasemos a los objetivos específicos. Los objetivos específicos son considerados los pasos que van a dar cumplimiento a ese objetivo general propuesto. En este caso también inician con verbos en infinitivo, deben guardar relación entre sí, deben ser coherentes entre sí y con el contexto donde se va a realizar el proyecto, deben estar establecidos en orden de ejecución, que se va a realizar primero, que se va a realizar de segundo, que se va a realizar seguidamente y no deben confundirse en ningún momento con actividades o metodología. Dentro de los criterios a tener en cuenta para la presentación del informe técnico como tal, es que esté en la plantilla que corresponde. Esta plantilla es el formato de presentación de informe técnico. Que esté redactado en tercera persona. ¿Cómo así? No hay lugar para que el estudioso redacte frases como en mi opinión o yo considero o a mí me parece que no hay lugar a ese tipo de redacción. Recuerden que ustedes deben manejar un lenguaje formal porque este es el informe que ustedes van a entregar a la organización una vez termine la consultoría. Otro punto muy importante que los estudiosos suelen obviar es el hecho de que las citas bibliográficas que se van a usar dentro del proyecto no deben tener, no deben ser mayores a 5 años, ¿sí? No podemos tomar citas bibliográficas del año 1982 porque eso en cierta forma ha perdido mucha validez. Entonces, para garantizar que el proyecto es un proyecto actual y que está realizando un aporte real, se deben manejar las últimas tendencias y para este caso el periodo establecido como actual es de máximo 5 años. Conozcamos entonces la carta de solicitud de consultoría por parte de la organización. Esta es la carta que ustedes tienen que diligenciar. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente cambiar lo que está en rojo por la información particular de la organización. Entonces acá cambian la fecha, esto queda completamente igual. Aquí colocan el nombre completo del representante legal de la empresa donde se va a realizar la consultoría. Aquí se deja claro que es mayor de edad, dónde reside en este momento, el número de cédula, lugar de expedición. Aquí se coloca el nombre de la organización, el número de NIT y la ciudad de domicilio. Esto queda igualito, miren, la parte de los grupos de investigación queda exactamente igual. Acá van a colocar el nombre de la consultoría, que es el título de su proyecto, y los objetivos de la misma. Nuevamente acá colocan el nombre de la empresa, donde la empresa establece el compromiso de permitir que el estudioso lleve a cabo plenamente su proyecto de investigación. Entonces, en esta tercera entrega, aparte del plan de trabajo, del cronograma de actividades y del informe técnico, también deben anexar esta carta firmada y escaneada. ¿Dónde encuentran todos estos documentos? Miren, en esta parte documentos necesarios para el desarrollo de su proyecto. Aquí tienen el formato de presentación del informe técnico, el formato de solicitud de consultoría por parte de la empresa y el plan de trabajo. Y también el formato GBFM 010, el cual vamos a hablar ahora. No tenemos desde la universidad un formato establecido para la elaboración del cronograma.
con el ejemplo que yo les doy, ustedes se pueden apoyar o tienen completa libertad de tomar un formato ya establecido y trabajarlo, teniendo en cuenta si ustedes lo van a calcular en semanas, en meses, como ustedes quieran, lo pueden hacer. Pasemos entonces a conocer el formato GB FM010. Este formato tiene el propósito de hacer un seguimiento muy cercano al proyecto de investigación. En este caso, se les va a solicitar el nombre del programa al cual pertenecen, o sea, salud y seguridad en el trabajo, el periodo académico que cursan, que en este caso, pues, ya en la fecha en que deban entregar, probablemente estaremos en segundo semestre del 2018, porque la fecha de entrega está hasta julio, si mal no recuerdo. El título del proyecto, la fecha en que se diligencia este formato, el título del trabajo de investigación. Este espacio de número de erradicación lo van a dejar en blanco, toda vez que este número se establece directamente desde la coordinación de investigaciones. Entonces, este número lo asignamos nosotros. Luego deben diligenciar unos datos de cada uno de los estudiosos, nombre, el código que hace referencia al número de cédula, el teléfono, el correo electrónico y el nombre de la asignatura del proyecto de investigación, que en este caso es proyecto de investigación 1. En la parte de la planeación tenemos una tabla con 3 columnas. La primera, entregable, la segunda, denominada especificaciones y la tercera, fecha de entrega. ¿Qué información van a consignar aquí? Aquí van a hacer una descripción de cada una de las actividades que componen la asignatura. Entonces, actividad 1, definición del tema de investigación. Lo colocan aquí, ese es el título. Actividad 2, ética en el manejo de la información. Actividad 3, primera entrega del proyecto de investigación. En las especificaciones van a colocar qué es lo que se les está solicitando. Toda esta información la van a encontrar dentro de las plantillas de actividades en la asignatura. Y por último, pues la fecha de entrega para cada una de ellas. Pasando al espacio de seguimiento, en esta parte vamos a manejar las retroalimentaciones hechas por el docente. Entonces, muy parecido a la parte de planeación, aquí colocan la fecha en que reciben la retroalimentación, las observaciones hechas por parte del docente y una vez culminando el curso, antes de la entrega de la actividad 5, el estudioso debe imprimir este formato, firmar cada una de las retroalimentaciones recibidas y lo envía junto con la actividad final. Yo quiero ser muy clara en este punto. Para todos los casos es importante tener en cuenta la forma en que ustedes deben citar las fuentes consultadas dentro del documento. En esta parte deben apoyarse en el manual de normas APAS y también soy muy exigente. ¿Por qué? Porque tenemos la herramienta disponible y las herramientas son para utilizarlas, ¿sí? Entonces estos errores no los dejo pasar por alto. Aquí tienen una bibliografía adicional que también pueden consultar y recuerden que ustedes tienen acceso a la biblioteca en línea, por lo tanto cualquier consulta que ustedes quieran realizar lo pueden hacer para servirse como apoyo. En este momento, entonces, voy a pasar a resolver inquietudes, pero dejando en claro que son inquietudes de tipo generales. Si alguien está presentando una situación particular, profe, no estoy trabajando, en este momento no tengo una organización donde realizar la consultoría, por favor ayúdeme. Eso lo manejamos ya de manera personal a través del correo electrónico o nos ponemos una cita por Skype y analizamos el caso particular, ¿sí? Entonces, en este momento, preguntas de tipo general, por favor, a través del chat. Entonces, los escucho. Aquí me dice Jamie que tiene una pregunta sobre la carta y también sobre las líneas de investigación. Entonces, adelante, Jamie. Espero tu pregunta para aclararte las dudas. Hola, Jamie. Aquí ya nos está. Jamie, ¿no tienes audio
o no me estás escuchando. Porque tú puedes redactar tus preguntas por el chat, yo las leo y te contesto. Entonces no es necesario que tus compañeros te escuchen, ¿sí? Lo manejamos a través del chat. Entonces, si tú me estás escuchando, redacta tu pregunta por el chat y yo la leo para todos y les doy la respuesta. Adelante. Nos dice Jessup, el proyecto de investigación que se plantea en la organización debe ser implementado ya que el representante legal puede definir si lo hace o no. El proyecto de investigación bajo la opción de grado de consultoría es un proyecto de intervención. Entonces, para poder intervenir una organización, para acceder a la información de la organización, es necesario contar con el aval del representante legal de la empresa. Por eso trabajamos el formato de solicitud de la consultoría. Si el representante legal te dice que tú no puedes realizar el proyecto de investigación en su empresa, pues entonces tú no puedes de manera violenta imponerte y decir sí, porque es que yo tengo que hacerlo. No, tienes que contar con el permiso. Nos dice Jamie, la consultoría debe hacerse con la empresa que uno trabaja. Lo ideal es que lo hagas con la empresa donde tú laboras. Eso sería lo ideal y sería lo más fácil porque eres una persona conocida dentro de la organización. Más difícil ir a una organización distinta donde a ti no te conocen y dejarte acceder a todas sus necesidades, a su información, a la problemática. Entonces lo ideal es que sea en el sitio de trabajo. Es decir, ¿debo radicar la carta con mi entidad? Sí. La solicitud de la consultoría es por parte de tu organización donde tú vas a realizarla.